Hola otra vez, bienvenidos nuevamente a la sala 1 de Teoría Económica y en este caso vamos a terminar el análisis dinámico con las variaciones en la curva de oferta. Recordad que cuando vimos la curva de demanda os decía que nos interesaba conocer cuál era la vinculación entre las políticas económicas del gobierno y la situación de los agentes económicos, economías domésticas y empresas. Respecto a las economías domésticas veíamos la vinculación con la renta y ahora vamos a ver la vinculación con los costes laborales, la tecnología y, por qué no, las expectativas. Recordad que la curva de oferta dependía de los precios de los productos, de los costes de los factores, de la tecnología, el nivel tecnológico y las expectativas. Las expectativas, bueno, pues en el fondo estarían también relacionadas con los costes, con la tecnología, con la demanda. Luego, tampoco es una variable que nos importe mucho, aunque sí es relativamente importante para las empresas, pero no desde el punto de vista de la política económica, y si tanto, si lo son la tecnología, o está relacionado con el I más D más I, y también con los costes de los factores. Recordar cuando hablamos de que el monosonista contrataba en función del coste marginal, cuando en competencia perfecta lo que se contrataba era cuando el sueldo fuese igual al valor del producto marginal. Bueno, entonces, en la primera situación, un desplazamiento a la izquierda de la curva de oferta, estaríamos en una situación tal que esta, y recordar que era en el fondo una reducción de la cantidad de empresas y de productos que se querían fabricar en ese mercado, básicamente por dos cuestiones. Una, porque la tecnología bajaba o no se desarrollaba lo suficiente, o porque los costes laborales o los costes de producción incrementasen. Si nos encontramos en esta situación es porque no hay unas políticas de investigación, desarrollo e innovación interesantes, o que no existe una capacitación buena del personal o de los factores, o porque existen costes salariales, costes relacionados con los costes no directamente relacionados con la remuneración directa de los trabajadores, sino los costes sociales, costes de empresa, que hacen en algunas situaciones que la empresa no pueda contratar al nivel que ella quiera. Luego, cuando se encontramos en esta situación, el primer momento nos llevaría al punto B, en el que la cantidad se reduce a X sub C y el precio, paradójicamente, aumenta a PB. Desgraciadamente, porque en esta situación hay que hablar de desgraciadamente, cuando se produce el ajuste a largo plazo, la curva de demanda aparece también con una retracción y nos encontraríamos en una situación tal que X sub C a un nivel de precios C. Bueno, cualquier sector económico, cualquier economía que vea reducida su potencialidad empresarial, a la larga entra en una trágica espiral que lleva a que los productos interiores, o como queramos valorar la producción de la economía, sean cada vez más pequeños. Por eso es tan importante la existencia de políticas gubernamentales o sectoriales, o en el caso de España y la Unión Europea, políticas de la Unión que favorezcan la mejora tecnológica y la reducción de los costes de los factores, pero no vía flexibilización del mercado, porque si flexibilizamos el mercado, lo que ocurre es que la renta de las economías domésticas se resiente, por un lado, en términos de ingresos netos, porque se gana menos, y también por términos familiares, porque cada vez hay menos familias menos personas trabajando dentro de la familia. Luego hay que hacer una serie de políticas virtuosas que influyan en la mejora tecnológica y en la reducción de los costes laborales, pero vía productividad, vía rentabilidad y eficiencia. Vamos a ver el siguiente caso, que sería todo lo contrario. Si se produce un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta. Bueno, pues un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, pues se produce siempre cuando aumenta la tecnología o se produce una reducción de los costes de producción, tanto los costes laborales como los costes de capital.
Los costes de capital que están relacionados con la maquinaria evidentemente están implícitamente relacionados con una mejora tecnológica. Luego, una cosa lleva a la otra. Y si valoramos la formación del capital humano, pues también estaría relacionado con los costes salariales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que inicialmente los precios bajarían, estaríamos en una situación B, y posteriormente, debido a que las personas, las familias, estarían en mejor situación, la curva de demanda se desplazaría hasta el punto C, con lo que al mismo precio supuesto puede haber una pequeña inflación, que sería una pequeña inflación anual, tampoco es perjudicial, al contrario, porque significa que se incrementa la capacidad adquisitiva y la capacidad de generar economía dentro de un determinado entorno. Bueno, pues estaríamos en una situación tal que X sub C, con lo que habría un incremento entre XA y X sub C de la producción de esa economía en ese periodo de tiempo. Luego, de ahí la importancia de, por un lado, generar políticas relacionadas con el mundo de la empresa en los ámbitos de investigación básica, que es la que genera el Estado, que influye en el I más D más I de las empresas, que genera mayor rentabilidad, mayor eficiencia y mayor eficacia. Y por otro también, unido a esto, estaría la reducción de los costes de fabricación, tanto los de capital como los de trabajo, intrínsecamente relacionados con estas políticas de investigación. Y, retomando la sesión anterior, todo lo que sean políticas que potencien el consumo de las economías domésticas. Si capamos la posibilidad de que una economía doméstica, de que el sector de las economías domésticas de un país generen consumo, las empresas, como resultado a largo plazo, también reducirán su capacidad productiva, que es lo que está ocurriendo desgraciadamente en España en los últimos años. Cada vez hay más empresas que se salen de los sectores, empresas que desaparecen, gente que se va a la calle. Recordar cuando en alguna sesión os comenté lo que Marx decía en el Manifiesto Comunista. No hablaba en ningún momento de que hubiese que matar al capitalista, de que hubiese que subyugar al capital. Al contrario, decía que el poder del fáctico del capital lo que nos llevaría a situaciones como estas, en las cuales las empresas menos hábiles en términos de eficacia y eficiencia desaparecerían y la mano de obra se iría a la calle. Luego la importancia aquí queda manifiesta tanto en políticas de I+D+I, porque directamente regulan los costes laborales, como en las políticas que sean capaces de generar poder adquisitivo en las economías domésticas. Bueno, pues con estas dos sesiones, digamos, de cierre de lo que es la microeconomía, que está también, pues de alguna manera, imbricado con las políticas macroeconómicas, cierro, digamos, el bloque de sesiones de microeconomía y os espero, como siempre, muy agradecido en las que empezaremos en unos cuantos días sobre macroeconomía, con el mercado del dinero, el sistema financiero, modelo ISLM, y como os digo, muchas gracias por vuestra presencia. Hasta la próxima.